La literatura es el arte de la palabra. Reciban un cordial saludo directivos de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres y público presente. El tema que se va a tratar a continuación es la literatura ecuatoriana, pero antes vamos a saber lo que es literatura. Esta es una forma de plasmar sentimientos, ideas, formas de pensar y además sirve para dar a conocer acontecimientos de interés social y de esta forma se puede ampliar el léxico del lector. Asimismo, también esta sirve para dar a conocer historias de diferentes épocas. La literatura tiene múltiples beneficios, entre los cuales se encuentra que aumenta la reserva cognitiva del cerebro, o sea que leer pone a nuestro cerebro a funcionar a pleno rendimiento. Todas las partes de él se activan para ayudarnos a vivir esta experiencia. Otro beneficio también es que ejercita la memoria, en la cual nos ayuda a fijar recuerdos y esta es una manera también muy efectiva de prevenir enfermedades como la demencia o el Alzheimer. Dentro de la literatura se encuentra lo que es la literatura ecuatoriana. Vamos a ver cuál es su origen. Esta literatura ecuatoriana se remonta a las narraciones ancestrales, las cuales fueron pasando de generación en generación. Y estas primeras historias trataron los temas fantásticos, temas mitológicos y legendarios. Gracias a esto se puede considerar que esta literatura da inicio en el ámbito prehispánico con la cultura de la civilización incaica, los cuyos dominios alcanzaron el actual territorio de lo que hoy es Ecuador. Esta literatura se caracteriza por ser comúnmente costumbrista y por lo general que está unida casi exclusivamente a recursos y a las costumbres más propiamente locales. Los autores ecuatorianos han querido hacer ver cómo es la vida del ciudadano común, tanto el habitante del campo como el habitante de la ciudad. Y Jorge Icaza es un ejemplo perfecto de cómo los autores ecuatorianos tratan de trasladar a sus lectores a todo el realismo posible a sus mundos creados por medio de la literatura. Dentro de esto tenemos lo que son los géneros y los subgéneros literarios. Para eso vamos a hacer un breve recorrido histórico a través de estos autores. Nos dice que durante la colonia surgieron los primeros poetas dignos de mención. En el siglo XVII destacó Jacinto de Hevia y en el siglo XVIII destacó Juan Bautista Aguirre. Y también en esta misma época sobresalen el narrador y político Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo, el cual fue un buen representante de las inquietudes renovadoras que mostraban los intelectuales en la segunda mitad del siglo XVIII, como le demuestran los diálogos que tituló Nuevo Luciano o Despertador de Ingenios. Este libro lo tituló en 1779. Además, también en este siglo, con la obra histórica de Juan de Velasco, se registran varias ideas acerca de la vida cultural a lo que él lo llamó el Reino de Quito, también anexando al Imperio Inca tras duras luchas. Los indígenas, ellos incluían las celebraciones, numerosas fiestas donde estaban cargadas de espíritu ritual, en las cuales eran las que incluían la música, los bailes, las gestilaciones y el campo. Estas celebraciones guardaban relación con lo que era el sol, la luna, el maíz y los difuntos, también las hazañas y las proezas de los antepasados de las comunidades. Tenemos algunos autores más destacados de la literatura ecuatoriana. Entre ellos tenemos a Jorge Icaza, el cual fue un escritor popular que narró sus obras de la cultura indígena andina de Ecuador. Su obra más conocida fue Guasipungo, la cual fue publicada originalmente en 1960. Es en esta novela que él narra la lucha de clases que se vivía en la época. Jorge Icaza nos relata cómo era la división de las clases en los sectores populares en donde se veían apoyados por la clase dominante. Otra obra ilustrada por Juan Montalvo, quien nació un 13 de abril de 1832. Él es considerado por gran parte uno de los intelectuales ecuatorianos más grandes ilustradores del país y referente de la literatura crítica y política. Él escribió su obra Las Catalinarías, que combate sin escrúpulos la dictadura de Ignacio Ventimilla, en el cual lo cataloga de tirano y corrupto. Otro autor más destacado es Juan León Mera, quien escribió Cumandá. Esta es una novela romántica que relata la historia entre Carlos y Cumandá. A través de esta obra literaria, Juan León Mera combina el romanticismo con los problemas culturales e indígenas que se vivían en la época. Como último autor tenemos a Jacinto Coyaguazo, el cual escribió el poema Elegía a la muerte de Atahualpa. A continuación, mi compañera nos va a narrar este poema. Gracias.